¿Qué es lo que ha cambiado? Ponnos, por favor, un poco el marco de dónde estamos cuando se habla de este nuevo escenario de la última minería. Bueno, efectivamente, la minería siempre ha sido importante en América Latina, pero definitivamente hay un antes y un después, José Antonio, en base al COVID-19 y a la propia guerra en Ucrania, que ha acelerado el proceso del cambio de la matriz energética, que a su vez acrecentado la demanda de los llamados minerales críticos o metales críticos, y en particular del cobre, ciertamente. La paradoja hoy es que los ambientalistas tienen que ser los que más exijan que se abran más minas de cobre en el mundo y de litio, porque solo así podremos dar ese salto a la nueva matriz energética. Y en ese escenario, José Antonio, es importante decirle a tus televidentes que tenemos a tres protagonistas en el mundo del cobre. Chile en un primer lugar, Perú en el segundo lugar y la República Democrática del Congo en un tercer lugar, que a veces se pelea el segundo con Perú. En estos tres países está concentrada la gran mayoría de la producción de cobre, pero en particular en Chile y en Perú se crean las mayores expectativas, ciertamente, porque es mucho menos complejo, digamos, hacer minería en esta zona del mundo que ciertamente en República Democrática del Congo. O sea que estamos asistiendo a un cambio, ¿no es cierto?, del eje mundial del interés de la minería, que ahora está más centrado en América del Sur. Déjame, vamos a hablar luego en detalle de todo, del cobre, del litio, de los metales críticos, pero antes de entrar ahí, déjame que me detenga un poco en este bloque, como decía, en la polémica, en los avances que se han hecho tecnológicos, técnicos, para que la minería, que normalmente cuando se presenta históricamente a lo largo de mucho tiempo siempre ha supuesto una fuerte disrupción en la naturaleza, algo que beneficia a otros pero perjudica a otros socialmente, suele tener problemas, lo estamos viendo también ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado para que, si es que ha cambiado de verdad, para que podamos decir que estamos en otra generación, en otra era de minería, que no estamos hablando de esa minería dura que destruye la naturaleza, sino que estamos en otro camino distinto, ¿no? Han cambiado en realidad varias cosas de manera externa a la industria e interna. En la interna hay un desarrollo tecnológico impresionante, ya ha llegado la inteligencia artificial también al sector, la automatización. Te recuerdo que la mina Quellaveco, al sur del Perú, de la empresa Anglo American, se ha convertido, porque empezó a operar hace un año, en la mina más moderna del mundo, porque muchas de sus actividades, la gran mayoría, están automatizadas. Entonces estamos hablando de algo que impacta mucho menos el medio ambiente. Y por otro lado, a nivel externo, digamos, lo que eran las protestas sociales muy intensas en años anteriores, en defensa, se supone, del medio ambiente, ahora han entendido que se puede convivir, que la industria minera puede convivir. Recordemos que Australia convive y Canadá son dos países puntales en la defensa y la protección del medio ambiente, y a la vez son puntales en el desarrollo del sector minero, demostrando claramente que es absolutamente posible convivir con la naturaleza y el desarrollo de la minería. Por supuesto que impacta la minería, por supuesto, pero cada vez menos, de manera mucho más acotada y con una mejora tecnológica que optimiza los resultados, y es lo que estamos viendo en el mundo entero. Dentro de la minería del futuro, ¿por qué se habla tanto del cobre? ¿Por qué es tan importante? Bueno, definitivamente el cobre se ha convertido en el nuevo oro, según todos los expertos. ¿Por qué? Porque para, por ejemplo, cambiar la matriz automotriz del mundo, yendo a los autos eléctricos, la movilidad en general, la electromovilidad, necesita del cobre como, obviamente, componente esencial. Recordemos también que estamos viviendo momentos tales en que la expectativa respecto al cobre es tan grande que ya hay empresas exitosas en el mundo que están reciclando cobre, que están recuperando los cables, los antiguos cables que llenan calles en diferentes partes del mundo, para convertirlas en la materia prima.
o por ejemplo los casos desgraciados que se están dando de asaltos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a camiones con cobre. Es decir, la demanda ha crecido de manera especial. Siempre hay, y tú lo informas permanentemente, José Antonio, hay fluctuaciones, pero se ha llegado a superar, por ejemplo, el récord de $5,2 la libra de cobre, pero según proyecciones de diferentes analistas, esto puede perfectamente superar los 6 o 7 en los próximos años. Es decir, hay una creciente demanda en base a un cambio en la matriz energética, la electromovilidad fundamental y otro dato que no quiero olvidar, los data centers. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de mayor necesidad física de data centers. Los data centers están creciendo de manera significativa en China y en los Estados Unidos, y eso significa un aumento significativo de la demanda de cobre. Un último dato. Si hoy se abriesen todas las minas que existen en proyectos de cobre en el mundo, igual habría un faltante de 5 millones de toneladas para satisfacer toda la demanda si es que hubiese ya el cambio de la matriz energética y fuese esta una realidad. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que hagas lo que hagas, el precio, la tendencia del cobre será a la alza. Déjame que pasemos a los materiales críticos, sobre todo, bueno, el litio, el grafito. Háblanos un poco, ¿cuáles son esos materiales? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y dónde están de forma más abundante las reservas en nuestra región? Bueno, Canadá es el que se preocupó digamos, en etiquetar los minerales críticos, identificar un grupo inicialmente de 30. El año pasado todavía Estados Unidos no tenía el cobre dentro de esos minerales críticos, pero finalmente asumió que es una realidad. En ese contexto de los minerales críticos, que son llamados así básicamente porque son esenciales para el cambio de la matriz energética, para este nuevo mundo que se avecina, con la inteligencia artificial, con la comunicación, ¿no es cierto?, a través del hilo telefónico, del internet, etcétera. Eso significa que estos minerales son fundamentales y está pasando que en el mundo todo el mundo quiere apuntar ahí. Recordemos, José Antonio, que no es accidente que BHP haya pretendido hace pocos meses comprar Anglo American, que acaba de inaugurar la mina Quellaveco, la más moderna de América Latina y del mundo, aquí al sur del Perú, en Moquegua. O sea, no es accidental que las grandes corporaciones están comprando a su vez otras minas, porque cuando se desarrolla una mina eso toma 5, 10, 15 años, pero la necesidad es perentoria. La lista de retos, ¿cuál es? Mira, para quienes quieran invertir en América Latina en particular, en Chile, en Perú, 2 consejos claves. Uno, tienen que saber exactamente cuáles son los trámites, todo lo que es el marco legal que les permita caminar de manera muy eficiente en conseguir los permisos. Y lo segundo, también tener muy claramente, hacer los mapeos de stakeholders que haya que hacer, las evaluaciones ambientales, lo que yo llamo el estudio, el due diligence social. En Chile no había problemas porque desarrollaban la minería en el norte, donde están pues desiertos, no hay gente, pero ahora como ha ido empezando a hacerse en el sur, hay población y la cosa se ha puesto más complicada. En el caso peruano todo el tiempo hemos tenido que enfrentar conflictos sociales. Les recuerdo que Minera Las Bambas de China, de 6 años ha estado 1 año parado, si es que sumamos las veces que ha tenido interrupciones. Por lo tanto, el tema es complejo, pero se puede abordar. Hemos mejorado. Y si las empresas que quieren invertir en minería y que están interesadas, por ejemplo, en el cobre, quieren desarrollar proyectos, solamente tienen que ser previsores. Ese es el mayor consejo que podemos darles. Cuando dices que tienen que ser previsores, ¿qué lista incluirías tú de cuáles son las previsiones que tienen que estar ahí? Más allá del tema geológico que siempre llama la atención, obviamente la riqueza geológica de los proyectos, más allá del tema financiero, de dónde puedo conseguir el dinero, la verdad es que eso se queda en una caja si es que no somos previsores en conocer exactamente cuál es el marco legal y tener a gente que conozca, no de posiblemente su país de origen, sino del país destino, sea Chile, sea Perú, sea ahora Argentina, que abre las puertas también a la minería, obviamente,
Pero ese es uno. Y dos, también contar con gente que conozca, que maneje los temas sociales, que conozca la idiosincrasia, que tenga historia de manejo de asuntos sociales, sobre todo en el sector minero, petrolero y energético de manera particular.